Por lo general, una situación de conmoción, de dolor, de tristeza hace reflexionar a los seres humanos. Quien odia, perdona. Quien no le habla a su peor enemigo, lo hace. Y así van floreciendo los gestos de la vida, de la solidaridad. Se impone la bondad. Pero esto no aplica para Estados Unidos. En medio de la pandemia ha decidido mantener sus frentes de guerra y su plan contra Venezuela, a pesar que hoy es el país en el planeta que registra más casos de coronavirus y su gente está muriendo en el abandono. Justo en este espacio donde me encuentro, el CODAI, el Comando de Defensa Aeroespacial Integral, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, monitorea el espacio aéreo. Desde aquí se han registrado el ingreso de aeronaves espías estadounidenses que han violado el territorio venezolano y también avionetas que vienen cargadas de droga desde Colombia rumbo a Estados Unidos. 190 han sido neutralizadas. Son muchos los esfuerzos para combatir el narcotráfico, sobre todo desde que hace 18 años Venezuela expulsó a la DEA, al Departamento de Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, que es catalogado como el gran cartel del narcotráfico de América. Pero esto no importa para la administración de Donald Trump. En su intento por derrocar al gobierno constitucional de Venezuela por las vías violentas, con la excusa del narcotráfico, el país que más consume droga del mundo presentó cargos en su sistema de justicia contra el presidente Nicolás Maduro y algunos altos funcionarios de su gobierno por supuesto narcotráfico y terrorismo, sin prueba alguna. Eso sí, si Maduro renuncia, levantan las sanciones económicas, un claro chantaje, y adivinen, ya no sería ni narcotraficante ni terrorista. ¿Qué cosas, no? La verdad, es un golpe de Estado. Todo no queda allí. Al mejor estilo del viejo oeste, puso precio por sus cabezas en una acción aberrante, extravagante, vulgar, como lo califica el mandatario venezolano y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Y no conforme, van escalando en su agresión. La última acción de la administración Trump, repito, en medio de la emergencia mundial del COVID-19, batalla a la que no escapa, por cierto, Venezuela, el Pentágono anunció la movilización del Comando Sur hacia el Caribe para supuestamente defender a su pueblo del narcotráfico. Vamos a detenernos en esta palabra, defender a su pueblo, el mismo al que no han defendido del coronavirus. Contradictorio, cínico e inmoral. La verdad es que es un bloqueo naval, ha denunciado el gobierno de Venezuela. Nos preguntamos, ¿está autorizado moralmente Estados Unidos para señalar algún país de narcotraficante cuando tiene 7 bases militares en Colombia para el control de ese flagelo y por el contrario ha incrementado la droga en 5 años? Estados Unidos, la utilización del narcotráfico y el terrorismo para invadir países. Pongamos el punto en la I. Estas imágenes dan cuenta de la catástrofe que vive Estados Unidos por el coronavirus. Es el primer país del mundo con enfermos. Los infectados sobrepasan los 300.000 y los muertos se acercan a casi 10.000. La ciudad de Nueva York, donde hay más afectados, se detuvo. Parece un campo de guerra. Es un secreto con lo que está pasando, que los cuerpos son tantos y tantos y tantos que ahora tenemos que venir nosotros a asistir con esto. Y la gente se está muriendo tan y tan rápido que no tienen ya ni la gente para sacarlos donde ponerlos y tenemos que hasta buscar gente en sus propias casas. Y está feo, ya hemos seteado la área para recibir la gente que se va a morir y todo, y ya estamos empezando a recoger los cuerpos y traerlos. Así de feo está la cosa. Pese a esta catástrofe, Donald Trump no se detiene en su ataque contra Venezuela. En una rueda de prensa, trató de desviar la crisis humanitaria que vive Estados Unidos por su mal manejo de la pandemia y anunció inauditamente la operación militar más grande de hace 30 años al Caribe, supuestamente para combatir el narcotráfico. Hoy,
Los Estados Unidos están lanzando unas operaciones contra narcóticas provenientes del hemisferio norte para proteger al pueblo de Estados Unidos de la lacra de los carteles de la droga. No podemos permitir que saquen provecho de esta pandemia para amenazar las vidas de los estadounidenses. De las agresiones y mentiras desplegadas contra funcionarios venezolanos, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela saluda que por primera vez en décadas las autoridades de Estados Unidos se dispongan a tomar acciones para resguardar sus fronteras, históricamente permeables, descuidadas y vulnerables ante las miles de toneladas anuales de drogas que ingresan a ese país, proveniente de la industria del narcotráfico que se ha desarrollado en el territorio de su aliado y cercano socio, Colombia. Pero el asesor para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, Mauricio Claver, reveló que la operación antinarcótico es una fachada y tenía como fin último derrocar al presidente Nicolás Maduro. Definitivamente es un tómalo o déjalo de la iniciativa diplomática. Lo que hemos visto es una serie de acciones y lo he dicho. Nicolás Maduro debe, como sentido común, debe arrepentirse de que todas las oportunidades que ha tenido en los últimos 6 meses o un año desde que se empezó la presión máxima en enero del 2019, debe arrepentirse de que no ha tomado esas oportunidades. Nuevamente, su situación de aquí a 3, 6 meses no va a mejorar. Es imposible, el sentido común dicta de que aquí no hay ningún panorama en el cual la situación para Nicolás Maduro mejore. Están alardeando de lo que han podido hacer en Latinoamérica en otras épocas. El hegemonismo, país hegemónico mundial, policía del mundo, que cree tener la razón y la justicia sobre Venezuela. No, eso no es así. La justicia de los Estados Unidos es para los Estados Unidos, la justicia venezolana es para Venezuela. La agresión de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela va hasta el ofrecimiento por $15 millones por la captura del presidente Nicolás Maduro. Una doctrina vieja, se llama mala captura, buena detención, así se llama la doctrina. Y hay otro sector dentro de los Estados Unidos que establece que eso es una extralimitación del derecho interno norteamericano y que viola todos los convenios internacionales. Es una extralimitación del derecho interno norteamericano pretender juzgar a un jefe de Estado de manera unilateral y además ponerle precio a su cabeza. O sea, viola todos los códigos del debido proceso, todo lo establecido en convenios, tratados internacionales, la propia Carta de la ONU, pero además la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso esa doctrina es tan discutida, pero los neocons la han utilizado reiterativamente para extraer de territorio extranjero a personajes que ellos asumen que deben judicializar y juzgarlos según sus reglas, violando todo el derecho internacional. Sí, ahí se ve claramente la intención. El principal asesor para los asuntos latinoamericanos de Donald Trump le dice que es Venezuela. Individuos que no tienen ni la menor idea de lo que aquí pasa, de lo que aquí pasó y de las elecciones y de todo el fragor que nosotros a lo largo del tiempo hemos tenido. Es simplemente tratar de imponer un modelo político, un modelo social que aquí no funciona. Porque él trató de desviar la atención hoy, Donald Trump y el jefe del Pentágono. Están tratando de desviar la atención, creando una escalada de declaraciones y una escalada contra Venezuela. Y no lo han logrado ni lo van a lograr. Nosotros nos mantenemos aquí en paz, con buen pulso, atendiendo la pandemia. El gobierno de Trump instrumentalizando una vez más las instituciones para alcanzar sus objetivos electorales y basándose en infamias bajo pretexto de la lucha contra las drogas, ha ordenado el despliegue militar más grande de Estados Unidos hacia nuestra región en 30 años, con el fin de amenazar a Venezuela y de llevar a nuestra región a un conflicto bélico costoso, sangriento y de duración indefinida. Curiosamente, los barcos del Comando Sur no pasarán por las rutas del narcotráfico por donde sale la mayor cantidad de droga desde Colombia hacia Centroamérica, Estados Unidos y para de contar. No. Esto es un gráfico que tiene como fuente la DEA. Y están el Caribe Occidental, o sea, el frente de Venezuela, de Venezuela, de Surinam, de Guyana, este frente, el Caribe Oriental
el Caribe Oriental y el Pacífico Occidental está aquí. Y aquí están los porcentajes que según la DEA, cómo sale la droga o cómo es el tráfico de la droga hacia Estados Unidos. Por aquí, por el Caribe, la fachada venezolana sale solo el 7%, según ellos mismos, 7%. En la zona oriental, que es Centroamérica, Panamá, el 9%. Y en el Pacífico Occidental, el 84%. O sea, señor Trump, si en verdad su intención fuese combatir la droga que sale de Colombia para Estados Unidos, país al cual usted ni nombra, por cierto, a pesar de tener más de 220.000 hectáreas de producción de hojas de coca. Si usted quisiera combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, debería preocuparse por atender este sector. Sí, este es el Sistema de Defensa Aeroespacial Integral. Es una pequeña parte de este sistema y nosotros a través de este sistema podemos hacer ejercicio pleno de nuestro espacio aéreo soberano y podemos identificar todas las aeronaves que salen, ingresan con debidos permisos y detectamos aquellas aeronaves que intentan violar nuestro espacio aéreo soberano. Y entonces de allí pasamos al ejercicio de la ley para la defensa integral del espacio aéreo soberano. El Comando de Defensa Aeroespacial Integral, que antiguamente se llamaba CODA, contaba con el apoyo de unos radares que se llamaban, pertenecían a un convenio de la Cuenca de Radares del Caribe. Esos radares, la data de ellos fluía primero a Panamá, al Comando Sur, y después venían a un pequeño centro de comando y control que se encontraba acá, en el mismo lugar donde nos encontramos. Obviamente esa data venía filtrada. Desde el 2002 sale la DEA de acá y es a partir de ahí donde comienza un proceso de hacernos soberanos en nuestra adquisición de nuestros propios radares, gracias al convenio con China, de hacernos de sancionar una ley para poder contar con el instrumento legal y poder actuar en tiempo de paz contra los ilícitos que ocurrieran en el aire. Y es a partir del 2013 cuando contamos con todos esos elementos que con todos los medios y el puño de hierro que nos otorgan las leyes, los recursos, podemos ejercer la soberanía y desde ese momento son 190 las aeronaves derivadas, porque esto hay que decirlo, aeronaves derivadas del narcotráfico colombiano que hemos neutralizado. Jefe de tripulación, traza en el Azimut 300, 46 millas náutica de Josefa Camejo, rumbo 180, 3.000 pies, 150 nudos. Centro de dirección, negativo control de la aeronave. No presentó plan de vuelo ni ha reportado con los servicios de tránsito aéreo. Oficial designador de artillería antiaérea, alerta a la Brigada de Defensa Aérea. Brigada de Defensa Aérea Occidente, alerta activada, posible objetivo aéreo en coordenada FAN 265149, altura 1000 metros, velocidad 300 km por hora, rumbo 180, active Rodo Occidental. Piloto de caza, alerta activada, blanco interés en la zona Zulu 1. Jefe de tripulación, aviones cazas interceptores en el aire. Controlador de interceptaciones, proceda con la interceptación del blanco de interés. Patriota, blanco a las 12 de su reloj, 5 millas, rumbo 180, 150 nudos, 3.000 pies, izquierda 180, busque abajo. Vigilante por mi izquierda, 180. Vigilante tálico del blanco, aeronave identificada, monomotor, tren fijo, plano alto, color blanco con franjas azules, sin matrícula visible. Realice el procedimiento OASI de asistencia a aeronaves en vuelo. Recibido, realizando el procedimiento OASI de asistencia a aeronaves en vuelo. Tripulación de guardia, misión cumplida. Kodai, somos todos. Nosotros tenemos una amplia capacidad de detección en la periferia venezolana. Y, por supuesto, las aeronaves que tratan de ingresar desde el Caribe, o desde Colombia, o desde Brasil, nosotros inmediatamente las detectamos y activamos un protocolo de actuación. Inclusive, aeronaves que ingresan, vigilantes, se esconden y tratan de despegar con drogas de Colombia. Y nosotros
la inmovilizamos de acuerdo a los protocolos. Bueno, ahí hay una estratagema para utilizar el tema falso de que las acusaciones que le han hecho a Venezuela, a nuestro gobierno, y lo que ellos quieren es los recursos de Venezuela. En un comunicado, el gobierno venezolano denunció que la movilización de barcos militares del Comando Sur de Estados Unidos hacia el Caribe es para bloquear navalmente al país y asfixiar más al pueblo venezolano como medida de presión para derrocar al presidente Nicolás Maduro. La administración de Donald Trump no solo ha recrudecido el criminal bloqueo contra Venezuela, impidiendo la legítima disponibilidad de los recursos financieros para acceder a los medicamentos, alimentos y servicios esenciales. Este perverso plan de bloqueo naval y el amedrentamiento recurrente que ha venido realizando contra potenciales proveedores del país está impidiendo el suministro de los aditivos químicos, insumos y repuestos necesarios para el proceso de producción del combustible que es distribuido a nivel nacional. Quiero subrayar esta última frase. Este perverso plan de bloqueo naval y el amedrentamiento recurrente que ha venido realizando contra potenciales proveedores del país está impidiendo el suministro de los aditivos químicos, insumos y repuestos necesarios para el proceso de producción del combustible que es distribuido a nivel nacional. Estas acciones extremistas por parte del supremacista gobierno estadounidense procuran agravar las dificultades del pueblo venezolano para hacer frente a la pandemia del COVID-19, cuyo plan es afectar el corazón de la actividad económica, de desarrollo industrial y productivo, así como los servicios públicos de transporte, energía eléctrica, entre otros, designados como áreas exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social para atender las necesidades vitales de la población. Pareciera ser una escalada. Ya nosotros hemos visto un ataque continuo durante muchos años y no nos extraña nada. Nosotros lo esperábamos antes, inclusive. Más bien se han tardado mucho. Nosotros esto lo preveíamos. Nos hemos estado ¿Para qué creen ustedes que nosotros tenemos la milicia bolivariana? ¿Para qué creen ustedes que nosotros tenemos organización popular? Esa movilización, por supuesto, que escala el conflicto. Siempre y cuando no se metan con nuestros buques. Siempre y cuando nos permitan traer nuestros aditivos para los combustibles. Siempre y cuando nos permitan traer nuestros repuestos, nuestras medicinas, nuestros alimentos para el pueblo, la materia prima que nosotros necesitamos para la producción de alimentos. En las 64 páginas del informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, no aparece o hace referencia por ningún lado a Venezuela vinculado al narcotráfico. En Colombia no puede decirse lo mismo, aparece en reiteradas oportunidades. Un dato muy importante que sigue desnudando cuál es la verdad. Hace 3 meses, Tibú, localizada en el departamento norte de Santander, en Colombia, se ubicó como el primer municipio del mundo en producción de coca. Y otro dato demoledor, y es que desde el año 2008, la ONU declaró a Venezuela territorio libre de cultivos de coca. Colombia es el mayor productor de drogas del mundo. Se estima que produce el 80% de lo que consume el planeta. En el reciente informe publicado por la ONU en el 2009, que revela información relacionada con las drogas y la expansión de redes y rutas del narcotráfico, no figura Venezuela, pero contrariamente hace mención a países como Colombia, México y Afganistán, curiosamente 3 países intervenidos militarmente por Estados Unidos. Desde hace más de 3 décadas, el gobierno de Estados Unidos financia un plan contra el narcotráfico en Colombia y desde hace 5 años la erradicación de cultivos ilícitos de coca a través del Plan Colombia. Paradójicamente, durante ese tiempo, con las bases militares estadounidenses, se ha incrementado en 280% la siembra para la producción de cocaína. Bueno, hay que decir que el gobierno colombiano no tiene voluntad en la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Aquí hay planteado el Programa Nacional Integral de Sustitución, que es la sustitución voluntaria por parte de los campesinos para dejar los cultivos ilegales y pasar a la economía legal. La sustitución voluntaria por hectárea vale 32 millones de pesos, acordada y consensuada con los campesinos, más programas sociales para inversión social. La erradicación forzada planteada por el gobierno nacional y los Estados Unidos vale 70 millones de pesos por hectárea, y a esto se le suma de que hay un negocio
con un negocio contradictorio entre la sustitución voluntaria, política y social a una erradicación de fuerza y todo lo demás. ¿Qué significa? Que hay un negocio de operadores nacionales e internacionales donde se beneficia el Ejército Nacional de Colombia, se benefician grandes compañías como Monsanto, que vende el glifosato para la fumigación en Colombia, y además de eso los vínculos del alto gobierno nacional con el narcotráfico, porque aquí es evidente la financiación de campañas políticas. Los bancos de los Estados Unidos el año pasado, solo el año pasado, lavaron 580 mil millones de dólares. Del narcotráfico. Del narcotráfico, producto del narcotráfico. Pero evidentemente es su negocio. Y por supuesto es una teoría alocada, pero sin embargo te sirve de fundamentación jurídica, inclusive internacionalmente, porque como es un crimen transnacional, todas las naciones deben sumarse a esta captura. No, o sea, realmente montaron un entramado jurídico para poder justificar una invasión. Al final, eso es lo que están buscando. La justificación jurídica para que después de este paso sea el Congreso quien autorice a Trump una medida de mayor nivel. Recordemos, desde el 2015 con el Plan Colombia, Estados Unidos tiene 7 bases militares en Colombia con la excusa de la lucha contra el narcotráfico. Pero esto no ha sucedido. La realidad habla por sí sola. En el 2018, un informe publicado por la propia Casa Blanca reveló que la producción de cocaína solo en el 2017 alcanzó 821 toneladas, rebasando la cifra de 722 toneladas en el 2016, es decir, un incremento del 19%. Tienen un nuevo presidente en Colombia. Lo conocí, lo recibí en la Casa Blanca. Nos dijo cómo iba a detener las drogas. Más drogas están saliendo de Colombia ahora que antes de que él fuera presidente. Una declaración hipócrita. Desde hace 5 años que están instaladas las bases militares estadounidenses, en Colombia se ha incrementado 280% la producción de cultivos ilícitos, pese a la inversión de 5.500 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos. Contradictorio, más bien revelador. Es algo inexplicable. Estas bases se instalan acá con bajo el esquema del Plan Colombia, que dicho sea de paso, desde el año 2009 en ese Plan Colombia, también a los Estados Unidos, a los Estados Unidos le han dado a Colombia 5.500 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico. Entonces, ha sido un fracaso total porque en vez de reducir la producción de narcóticos ha aumentado. Aquí es donde está la verdadera lucha, aquí, en la producción. Esto es lo que verdaderamente hay que atacar. Y allá arriba en el norte, el consumo. Uno siempre se pregunta, la gente de a pie se pregunta, si es el país mayor consumidor, ¿cómo entra esa droga a los Estados Unidos? Teniendo a la DEA, teniendo al FBI, a la CIA, o sea, la Fuerza Armada más poderosa del mundo. Entonces uno solamente ve que los éxitos y las cosas fabulosas son en las películas, pero ¿cómo entra? ¿Cómo se distribuye? ¿Alguna respuesta? ¿Hay respuestas a eso? Nosotros hemos escuchado alguna vez algún jefe de cartel norteamericano preso, droga incautada, aeronaves neutralizadas. Yo no lo he escuchado. Es una farsa, Madeleine. Ante las evidencias, ¿cómo se puede explicar que Estados Unidos señale a Venezuela de narcotráfico? Simple, es un ataque político. Sin nosotros denigrar de nadie, Venezuela no es Panamá. Venezuela no es el Medio Oriente. Aquí hay un pueblo. Las operaciones militares, no sé, cuando se hacen operaciones especiales se planifican bajo el principio de la superioridad relativa. Y eso tiene varios elementos como la sorpresa, por ejemplo, ¿verdad? Por supuesto que la sorpresa a todo el mundo lo puede inmediatamente generar pues esa desubicación en el tiempo y el espacio, pero nosotros estamos alerta y pendientes. Ellos pudieran ejecutar cualquier tipo de actividad porque tienen los mejores sistemas del mundo, tienen armas, ellos pueden ni siquiera utilizando tropas pueden hacer algo, nada más con lanzar un misil lo pueden hacer. Tienen el poderío militar más grande del mundo, nosotros lo sabemos.
Nosotros tenemos la dignidad más grande del mundo, la dignidad del pueblo de Venezuela, la dignidad de la Fuerza Armada. Que hagan lo que tengan que hacer y nosotros haremos lo que vamos a hacer. Y es defender a nuestro presidente Nicolás Maduro. Con esta operación llevada a cabo contra el presidente Nicolás Maduro, Venezuela y sus altos funcionarios, sin prueba o evidencia que lo vinculen con el negocio del narcotráfico, Estados Unidos deja al desnudo que los argumentos de la guerra contra la droga y la seguridad del pueblo estadounidense sirven como justificación para derrocar gobiernos y expandir su poder fuera de sus fronteras. Una geopolítica de la droga. Así lo define el argentino Norberto Emenrich, doctor en ciencias políticas. Es el narcotráfico un arma política que utiliza Estados Unidos para atacar a países soberanos y debilitar las relaciones sociales de los pueblos, con el fin de mantener su poder militar y económico en las naciones consideradas de interés estratégico y que no se arrodillan a Washington. Ahora Venezuela debe enfrentar un bloqueo naval. En últimas, una amenaza al pueblo venezolano. Una guerra sin cuartel en nombre de la supuesta libertad y democracia que no ha fracturado ni quebrará a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pusimos el punto en la I.